Bueno, ni tan días, ¿no? Ya son las 12 del día. Hoy nos levantamos un poquito tarde. Estamos en un restaurante vietnamita que vimos cuando llegamos a la casa porque está justo abajo de nosotros. Vamos a probar unos noodles y vamos a ver qué tal. ¿Qué tal? Vean esto, vean el tamaño de esto. A mí me vuelve loco este tipo de platillos porque cuando estuvimos en Vietnam, la verdad es como caldosito, bueno para el frío. Y pues como sabrán, estoy un poquito crudillo del día de ayer. Estos son los noodles de los cuales Bere les hablaba. Estos son meatballs, que son como albondiguitas. Y la carne de res, que fue el que pedimos. En Vietnam siempre tuvimos como la sorpresa de que mezclan como todo siempre con hierbas muy frescas. Así que vean, te traen este platito de acá para que le eches tú ya sea germen de soya. Esta hierba que es como típica asiática, la verdad no sé cómo se llama, pero es una hierba como fresca con un sabor como muy ligero entre albahaca y cilantro. Y estas de acá que son cebollas como marinadas, como ya desflemadas. Digo, sí, de ayer ando un poquito crudillo, pero ya saben, hay que levantarse y disfrutar del día. Así que bon apetito. Este tipo de restaurantes vietnamitas y de comida china son muy buenos en Francia. ¿Por qué? Porque como saben, allá hay colonias francesas en Vietnam, entonces todo ese tipo de comidas, gente se viene para acá y obviamente para los que viven aquí, pues tratan de simular la comida igualita a la de allá, entonces se encuentran muy buenos platillos. Muy rico, un sabor ligero, a carne fresca y con todas las hierbas que tiene, lo hace muy rico. Las sopas asiáticas, la mayoría se come así. Con los palillos te comes como todo lo sólido y con la cuchara pues te vas comiendo el caldito. Yo pedí el de res y Bere pidió el de res con tendón. Así viene en la carta. Lo más rico de todo esto es que, por ejemplo, cada que vas comiendo más sopa puedes ir agregando más de las hierbas. Entonces eso hace que siempre la sopa tenga algo crocante adentro, ¿no? Algo como que te explote en la boca, ¿no? Y algo muy fresco. La hoja que les comento, le preguntamos que cómo se llama, pero dice que no hay palabra en francés ni en inglés pues para describirla o no tiene nombre, y dijo un nombre muy extraño así como con una pronunciación, ya saben, Ongyo, una cosa así, muy asiático todo. Si alguien la conoce, pues porfa ayúdenos con eso en los comentarios. La verdad está muy bueno, están sobre 10 euros cada platillo. Estuvo delicioso. Yo creo que habla muy bien de un lugar, que las personas que te atienden sean, por ejemplo, en este caso vietnamitas, porque te habla de que pues es un lugar realmente típico. Hoy hace un día bonito, bajo el frío, salió un ratito el sol. En la mayoría de los puentes de Europa, la gente hace esto como símbolo de amor. Ponen candados con sus nombres y la fecha, pero vean la cantidad de candados. Hay de todos colores, de todos países. Hay un tipo que hasta te vende candados aquí afuera. Vean el tamaño de este. Vean, viene hasta grabado. Will y Jen, 1995 a 2015, 20 años. 20 años, qué bonito. También hay de combinación, hay de todo tipo de candados. Imagínate ponerte a buscar así como a ver cuál es el más antiguo. O el primero, saber cuál fue el primero. Y apenas vamos como a un tercio del puente y de aquel lado está igual. Nos animamos a comprar un candadito. Vean, fue el que tiene la forma de corazón y de París. Está bastante chistoso. Comment tu t'appelles? Sherry. Sherry. Where are you from? India. India, nice. And you from? Mexico City. It's good. Nice to meet you. Lo vamos a poner en algún lugar que recordemos, a ver si lo podemos encontrar algún otro día que vengamos en unos años. O si alguno de ustedes viene, que lo busque. Ahorita vamos a dar las coordenadas más o menos y que nos mande una fotito.
nos acabamos de dar cuenta que ni siquiera tiene llave, o sea que lo cierras una vez y ya valió. Vamos a dar las coordenadas. Que ustedes van a salir como si vinieran de allá del museo d'Orsay. Van a ver eso ustedes a su derecha. Y obviamente vean como desde el inicio hay poquitos candados y conforme va uno llegando a la mitad se va llenando. Entonces ven este como barandal aquí. Vamos a contar desde aquí para allá, desde el primer poste. Entonces empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el octavo, de hecho vean, escogimos este porque aquí se ve como padre que está lo amarillo, entonces es más fácil como de detectarlo. Aquí la única cuestión es encontrar un lugar. Un hoyito, pues mira, podríamos ponerlo como por aquí. Ándale. Y vamos a ponerlo. Uy, es que está grueso, que se agarre del puente. Yo creo que se va a tener que agarrar Sí, de de otro. otro candado. Por eso la gente como que los va encimando. Miren, ¿les gusta aquí? Sí, ¿Ahí, seguros? sí. Va, acuérdense, está sobre el de este azul. Y ahí, entonces ustedes pueden ver aquí el Deli Duo 2015. Y de este lado, Bere y Rodri. Y lo dejamos así para que se vea ahí un buen. Acuérdense, el nuestro es el que está decorado. Ya pusimos el candado e investigamos cómo se llama el puente. El puente se llama el puente Solferino. Si alguien viene por acá, traten de dejar su candado cerca del nuestro y enviarnos una fotografía. Nos haría muy felices. Cuando vengan a comprarlo nos pedían 7 euros y les Hay que acabamos regatear. dando 5. Entonces para que lo paguen entre 4 y 5 y no paguen de más. O traigan uno desde México. Exacto, uno desde México grabado estaría padrísimo. Síganos. Impresionante, es la Catedral de Notre Dame. Vean qué increíble está esto. Aparte la cantidad de gente que viene a visitarla es muchísima. Además, ¿qué hora creen que sea? Vean el sol, y la gente por acá soleándose. 20 para las 8 de la noche. ¿Y qué dijeron, Delis? ¿Vamos a entrar a misa? Pues no. Lo que venimos a hacer aquí es a buscar a unas baguettes muy muy buenas que me encontré una vez que vine de mochilazo. La segunda vez que venimos, Rodri pues fue cuando me propuso matrimonio, me dio el anillo en Europa y lo traje a probarlas porque yo dije igual y es mi hambre de mochilera y que estaban muy baratas por lo que me supieron también, pero no, lo comprobamos por segunda vez y a eso vamos. Y por aquí les vamos a decir dónde es, porque aparte Bere siempre como que es su radar, porque nunca sabe exactamente dónde es, pero siempre damos con el lugar de Notre Dame. Es hacia la izquierda y caminan sobre todas estas tiendas de souvenirs para acá. Pues la calle es Rue d'Arcole. Ya dimos con él. Se reconoce muy rápido por el tipo de tortitas. ¿Por qué? Porque son las baguettes. Miren, es ese que dice sur le pouce y te las preparan ahí al momento. Y vean eso, yo la pedí de queso brie de cabra con jitomate y la otra es queso brie con salami. Delicioso. ¿Cómo te llamas? Dani. Y vean, las ponen ahí como en el grill y ahorita van a ver cómo salen como tostaditas. Y entonces aquí las tienen preparadas. Hay varias, ¿eh? ¿Saben cuál se me antojó también? Un buen, esta. Sí, esa es. Ah, ¿viste que es chorizo y queso raclette? A ver si no regreso por otra, Vean la Bere. Ya no tengo aguanta el mucha hambre. Y vean, él las empieza a ir a poner. Ah, le echan aceite de olivo, chequen eso. Vean, también ahí hay de salmón. Hay vegetarianas también, como de jitomate con queso feta. Hay de atún. Pero las que recomendamos son estas de aquí. Las primeras vienen siendo de omelette con queso brie y jitomate. Luego sigue la de chorizo. Y luego sigue la de pollo con queso y vegetales. Y ya las combinadas acá. Y vean los helados, qué delicia. Aquí no para uno. Yo creo que si vienen a París, traten de traerse 1 o 2 estómagos. Vean, ya salieron.
Vean cómo el queso se está derritiendo ahí, exquisito esto. Y las pedimos partidas para que obviamente Bere me dé de una y yo le dé de la otra. Y ya te las ponen en tu bolsita. Y él sabe su negocio porque ella puso una y una en una bolsa. Y les recomendamos que sigan derecho sobre la misma calle y llegan a ya sea una placita o algún lugar donde puedan comer y así disfrutan del paisaje, ¿no? Yo ya vi el lugar perfecto, mira, se me hace que acá, ahí en esa esquinita va a estar rico. ¿Por qué? Porque está el río abajo y te quedas con esa vista enfrente. Se me hace que aquí está perfecto, vean. Encontramos aquí una banquita. Entonces aquí está súper cómodo. Pues vamos y a comer. ¿Qué en esto, Aquí los ricos son un poco raquíticas, pero recuerden, lo importante es sentir el sabor del brie de cabra. Cuando sientes aquí, ¿no? Que te da como un calambre del antojo. Está riquísimo, tiene mucho sabor el jamón. Igual el brie, como muy fresco. Vale la pena caminar y caminar para llegar a esto. Vean nada más esto, esta es la que yo pedí. Trae el brie aquí todo así como ya derretidito. Y pues vamos a probar. Riquísimo. Vean aquí como al aceite de olivo, como que le echan finas hierbas como para que se marine y agarre el saborcito, la esencia. Yo creo que lo mejor de estas tortitas es el queso. Espectacular, simple, económico y muy tradicional. Pues sí, no están viendo lo mismo, sino que regresamos porque nos cerraron de hecho a la panadería. No hubo merengues, esos merengues van a ser una pesadilla, lo sé. Pero ya saben, ya se pidió una crepita aquí. ¿De qué la pediste? Fresa con Nutella. Fresa con Nutella. También las hacen así con queso, con jamón y queso, con champiñón. Ah, vean, de hecho aquí está el menú. Y están bastante económicas, 3 euros, 2.50. Cada quien tiene obviamente su receta secreta de la pasta. Algunas son más delgadas, otras son más gruesas. Fresitas cortadas ahí al momento. Eso le va a dar un poquito de acidez para que no esté tan dulce. Y a su bolso. Y ahora se la entregan a la más feliz del mundo. Yo pedí una de mantequilla con azúcar. Mine not very cooked. Me gusta que no esté tan cocida porque si no se pone como durita después. Pedacitos de mantequilla y azúcar. Como diría Celia Cruz. ¡Azúcar! Vamos a comerlas mientras caminamos hacia Notre Dame para terminárnoslas ahí enfrente y descansar un ratito. Creo que Bere no va a llegar muy lejos con la crepa. Pues ya va como a la mitad. Prueba tantito la mía que no está tan cocida, a ver si sientes alguna diferencia. Claro. Porque queda más humedad dentro, pero puedes correr el riesgo de que te la den cruda. Está deliciosa. Y créanme, estamos come y come, pero también todo lo que hemos caminado como que ayuda. Siempre que uno se avienta un viaje así, lo que comes lo caminas y entonces regresas casi pesando lo mismo. Así que no se castiguen tanto cuando viajen. De las crepas fueron 6,50 euros y vean, estamos sentados aquí enfrente de Notre Dame. Ahora sí que viviendo la buena vida sin gastar tanto. Hay placeres en serio que en Europa no los puedes hacer en ningún otro lado del mundo, como es comerte una baguette o una crepa. Y aparte, sentarte o caminar horas y horas viendo este tipo de monumentos. Ya fuimos a comer, hicimos todo. Van a dar las 9 y algo de la noche y sigue así el cielo. Caminando por las calles de París, encontrarás cosas extraordinarias para ver y delicias que probar. La aventura apenas comienza. Delicado. Delicioso. Delicious. Delicatessen. Deli duo.